Buenas tardes. Damos la bienvenida a Pablo Tonelli, que no necesita presentación. Es un hombre público en el mejor sentido de la palabra y se está desempeñando en cargos muy sustantivos y, por supuesto, peligrosos, difíciles, contestatarios. Es decir, desde la especialidad en Derecho Constitucional, especialidad castigada, si hay pocas en este momento de daño republicano masivo, diputado de la Nación, otra área que ha sufrido avatares de toda índole, y miembro del Consejo de la Magistratura, mejor ni hablar del tema, nosotros, él va a hablar del tema. Es decir, que vamos a pedirle pues que recorra estos puntos difíciles, donde todos hacemos un esfuerzo por entender qué está pasando, y no si ya saber qué está pasando es difícil, mucho más difícil es ver las líneas hacia el futuro de qué podemos hacer para que pasen cosas buenas. Así que bueno, lo dejo en uso de la palabra y muchas gracias por su presencia, que nos honra. Gracias. Muchas gracias, Roberto, y gracias a los amigos que se han tomado la molestia de venir para escuchar unas pocas reflexiones en torno a la justicia y al estado de la justicia, que es lo que me han pedido. La justicia está muy mal, la justicia argentina está muy mal. Creo que este es un diagnóstico en el cual, más allá de los grados y los matices, coincidimos todos los que tenemos vinculación con la justicia o relación con la justicia. Está muy mal, y esto se ve en múltiples manifestaciones de lo mal que está la justicia. En primer lugar, aunque no sea nada nuevo, la lentitud exasperante de la mayoría de los procesos. No solo los procesos que vemos en los diarios, como por ejemplo las causas en las que se investigan delitos de corrupción, que tardan un promedio de 20 años, 25, las hay de 30, sino también encontramos el mismo déficit, el mismo problema en aquellos procesos que no salen en los diarios. Son el proceso de cobrar una deuda o de tramitar una sucesión o un divorcio o un asunto de familia, ni hablemos de las adopciones. Todo en la justicia es extremadamente lento. Y por si fuera poco, ni siquiera es satisfactorio en cuanto al resultado. Es decir, no solo que en los procesos las causas se demoran injustificada y largamente, sino que además el resultado, al final, la sentencia, el fallo, suele no conformar a los involucrados. No, vino no, gracias. Y generalmente, con razón, no satisfacen las expectativas. Más allá de que es absolutamente cierto, y todos coincidiremos, el remanido adagio de que la justicia tardía no es justicia, y esto es absolutamente cierto. De poco o nada sirve que la justicia resuelva pleitos, controversias y conflictos, a veces entre particulares, a veces entre particulares y el Estado, con años y años de distancia entre el hecho que motiva el pleito y la sentencia, la resolución. Ahora, me parece que lo que tiene algún sentido es tratar de indagar en las causas de este problema, que como suele ocurrir con los problemas graves, los problemas que afectan a todos y trascienden el ámbito en el que se desarrollan,
son muchas las causas y son complejas, no hay una sola. La primera, desde mi punto de vista, y que es una causa que casi nunca se aborda, tiene que ver con nuestra formación, con la formación de los abogados y de los jueces, que es altísimamente deficiente, lo digo con todas las letras. La formación de los abogados y de los jueces en Argentina es deficiente. Aún en las mejores universidades, como la Universidad de Buenos Aires, la formación de los abogados y de los jueces es deficiente. Y es deficiente sobre todo en un aspecto que tiene mucho que ver con lo que venía diciendo, referido al desempeño, al desenvolvimiento, a la eficiencia que muestra la justicia en su accionar cotidiano. Por una razón muy simple si la pensamos, pero que no es tan fácil de resolver. Y es que, en términos generales, la universidad, todas las universidades, por lo menos las que yo conozco, son más de una aquí en la Argentina, en las que he sido alumno y en las que he sido profesor, preparan a los jueces y a los abogados para el conflicto, pero no los preparan para la solución del conflicto. Por eso es que los abogados tenemos, yo digo los abogados, yo no ejerzo hace tiempo, pero como nunca estuve en la justicia y sí ejercí muchos años la profesión, me incluyo dentro del rubro de los abogados. Los abogados, ante la primera consulta o planteo de un cliente, lo primero que pensamos es en el pleito, en iniciar un juicio. Y no solo, puede haber en algún caso por motivos mezquinos vinculados a los honorarios, pero no es lo más importante. Lo más importante es que pensamos inmediatamente en el pleito porque es para lo que nos preparó la facultad. La facultad nos prepara para el pleito, no nos prepara para la solución del pleito. Y lo mismo pasa con los jueces. Los jueces están preparados para el pleito, para tramitarlo como sea, larga, tratando de no alterar el equilibrio entre las partes, que es un tema sobre el cual algo voy a decir, y bueno, con el objetivo final de dictar una sentencia. Pero muy pocos son los jueces que ante el planteo del pleito intentan, como está previsto en las leyes procesales por otra parte, intentan evitar el pleito y lograr un acuerdo que evite esa larga tramitación del pleito. Y en ese sentido, anticipo, es decir, más allá de que voy a brindar un panorama verdaderamente preocupante sobre la justicia, hay algunas luces de esperanza. Una, por ejemplo, que se vincula con esto, es la extensión que se ha venido haciendo en los últimos años, impulsada básicamente desde el Ministerio de Justicia, al menos en el anterior gobierno. En la actualidad el Ministerio de Justicia solo se dedica a insultar a la Corte, con lo cual difícilmente logre alguna mejora en el funcionamiento de los tribunales, pero bueno, es la idea del ministro. Pero en la anterior gestión hubo un muy fuerte, firme y decidido aliento a la oralidad, particularmente en materia civil. Se hicieron convenios y acuerdos con muchas provincias y esa experiencia dio resultados asombrosos en cuanto a la mejora, no solo en la solución de los pleitos, que en vez de durar años duraban unos pocos meses porque el juez instaba a las partes a acordar, a encontrar soluciones y las ayudaba a encontrar esas soluciones, sino porque además, y esto es lo más importante, la satisfacción de los litigantes, de los judiciables, con ese resultado era enorme y muy superior a la que normalmente obtienen cuando los pleitos terminan por la vía normal después de muchos años, con sentencia de primera instancia, de segunda, de corte, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero a lo que habría que apuntar, desde mi punto de vista, es a la formación de abogados y jueces. Seguimos teniendo una educación en la facultad
que es similar a la que recibimos antes en la escuela primaria o en la escuela secundaria, de tipo más bien enciclopedista, es decir, que nos enseña a conocer y a dominar códigos, leyes, normas, pero no nos prepara para actuar el derecho, para solucionar casos y solucionar problemas, como sí ocurre en otros lugares, en Estados Unidos particularmente, donde aplican con tanto éxito el método de casos, es decir, lo contrario del enciclopedismo que practicamos en nuestras universidades es el ejemplo de las universidades norteamericanas, en las cuales se enseña y se avanza en la carrera sobre la base del método de casos y de resolver casos. Por eso es que los jueces norteamericanos suelen ser muy activos a la hora de resolver los casos, mientras que nuestros jueces en general son muy pasivos y le dejan a las partes decidir si presentan 7.000 millones de pruebas o una sola. Y en eso voy a dar un ejemplo que en su momento a mí me impresionó muchísimo y hasta el día de hoy lo sigue haciendo. En el año 88, gobierno de Alfonsín, me tocó, yo trabajaba en el Ministerio de Justicia, que en aquel momento era secretaría del Ministerio, dependía del Ministerio de Educación. Me tocó intervenir y actuar en algunas extradiciones muy resonantes que se hicieron en aquella época. López Rega, Suárez Mason y algunos otros militares que estaban prófugos de la justicia. En la de Suárez Mason, en concreto, me tocó ir a San Francisco y ayudar en el trámite de extradición. El trámite incluye una audiencia ante un juez federal, que es el que decide si accede o no a la extradición pedida por el país que la solicita. Bueno, se estaba desarrollando la audiencia y el abogado de Suárez Mason hizo ingresar al tribunal una especie de carrito que tenía 1 metro cúbico de papeles, es decir, 1 metro por 1 metro por 1 metro de papeles. El juez lo miró y puso una cara espantosa y le dijo al abogado, ¿qué es eso? Y el abogado le dijo, mire, es prueba muy pertinente que hace a la defensa de mi cliente y yo quiero que se incorpore al trámite de extradición y sea tenida en cuenta por el tribunal. El juez empeoró la cara ya que había puesto, se bajó así los lentes, lo miró al abogado defensor de Suárez Mason y le dijo, mire, tiene 5 minutos para convencerme de que es necesario incorporar esa prueba. Empiece. A los 5 minutos lo paró y le dijo, no me convenció, llévenselo y tírenlo a la basura. Eso un juez argentino no lo haría jamás. Jamás de los jamases. Más allá de que el Código Procesal se lo permita. Porque los jueces argentinos, y quiero aclarar que no estoy haciendo personalismo, Jorge Noro, por ejemplo, que ha sido un excelente magistrado, no está incluido dentro de las cosas que yo digo de los jueces. No, que quede claro que no está incluido. Los jueces argentinos le temen a la decisión, le temen a este tipo de decisiones. Por ejemplo, una cosa de la que yo siempre me he quejado. Hablemos de casos típicos. Una ejecución de un pagaré de una deuda o un caso, otro típico, daños y perjuicios por un choque de autos. ¿Qué hace el demandado en un juicio en el que él ejecuta un pagaré? Niega la firma, niega la deuda, niega todo. Al cabo del trámite del proceso, en merced a la intervención de peritos y de la mar en coche, se comprueba que la firma era de él. ¿Qué hace el juez además de condenarlo a pagar la deuda? Nada. Absolutamente nada. A pesar de que la ley de procedimiento y la ley de fondo le permite sancionar a ese deudor contumaz que mintió, que le mintió al tribunal, que lo hizo trabajar de más. Un juez norteamericano a un tipo que hace trabajar de más al tribunal engañándolo, hace que ese tipo se acuerde del juez durante el resto de su vida, porque la va a pasar muy mal. Acá no pasa nada, no hay sanción. El otro ejemplo, juicio de daños y perjuicios, chocan 2 autos. ¿Qué es lo primero que hace el demandado?
niega que él sea el dueño de ese auto, niega que el otro sea el dueño del otro auto, que el otro tipo tenga carnet de conductor, que el choque se haya producido, que haya sido a la hora que lo dijo el tipo, que el costo de los daños haya sido el que le arregló, niega todo, absolutamente todo. Conclusión, hay que tramitar una larguísima prueba para demostrar que el auto uno es de uno, que el otro auto es del otro, que el choque existió, que fue a esa hora, que los daños fueron estos, ta. Al final del juicio, el juez ante la prueba condena al demandado y dice, mire, usted tuvo la culpa de este choque, le tiene que pagar el arreglo al señor tal. ¿Y qué más? Absolutamente nada más. A pesar de que la ley y el Código de Procedimientos le permiten aplicarle sanciones a ese demandado porque engañó al tribunal y actuó deslealmente. Imagínense ustedes entonces cómo serían las cosas si cada vez que un deudor al que le reclaman el pago de un pagaré, de un contrato, y desconoce todo y qué sé yo, cuando se prueba que era cierto todo, el juez le dice, bueno, ¿sabe qué? Usted va a pagar el doble, por haberle mentido al tribunal, por habernos hecho perder el tiempo. Y las costas van a ser el doble. Y lo mismo en el juicio de daños y perjuicios. ¿Ustedes creen que si esto fuera así y esto se generalizara, los demandados seguirían, insistirían con esa vana tesis, no, yo no fui, yo no tengo nada que ver, yo no sé de qué me hablan? Seguramente no. Y otro ejemplo más, un tema por el que siempre he bregado. Ahora estoy muy al tanto de cómo están las cosas en esta materia porque hace tiempo que no ejerzo la profesión. Pero durante la mayor parte de los muchos años que yo ejercí la profesión, la financiación judicial siempre fue más barata que la financiación bancaria. ¿No es cierto? Entonces, uno tiene una deuda, el acreedor le reclama y uno dice, si yo me financio por la justicia, pago el 20% de interés, pero si me financio por el banco, pago el 30% de interés. Entonces, ¿sabe qué? Estiro el pleito hasta las cansadas porque la financiación judicial es más barata. Ahora, si la financiación judicial fuera más cara, como desde mi punto de vista corresponde, el deudor, ¿qué haría? Y no, viejo, me conviene sacar un préstamo, pagarle a este señor al que le debo plata y me olvido del tema. ¿Para qué voy a seguir litigando si esta financiación me sale más cara que la financiación en el banco? Bueno, estas son el tipo de cosas que deberíamos intentar corregir. Y el único modo de corregirlas es desde la formación de los abogados y los jueces. A los abogados que ya están hace mucho tiempo ejerciendo la profesión, a los jueces que ya están hace mucho tiempo ejerciendo la profesión, es difícil que por más que lo intentemos, les cambiemos el criterio y el modo de actuar y de decidir. Pero si lo hacemos desde la facultad, me parece, sospecho, que muy otro sería el cantar o que muy otro sería el resultado. Por supuesto que esta no es la única causa. En muchas cosas estamos sometidos a procedimientos verdaderamente anticuados, heredados de España, que siempre tuvo un sistema extremadamente formalista, poco realista, poco sustancial a la hora de resolver. Digo tradicionalmente porque ya en los últimos años España ha evolucionado mucho y la justicia española, para suerte de los españoles, poco tiene que ver con la nuestra y con los padecimientos de nuestros litigantes. Pero entonces también hay que pensar en este tipo de reformas. La oralidad, por ejemplo, es un enorme avance en lo que hace al cambio en las formalidades y en las solemnidades de los procesos. Y en los últimos tiempos tenemos en nuestro país dos ejemplos muy concretos. Uno es el de la oralidad en materia civil, al que yo me refería antes. Los resultados, les soy sincero, los he corroborado más allá de lo que dicen las estadísticas, con abogados que me consta que litigan, que lo único que hacen es litigar y que viven de litigar, y los resultados son excelentes, no solo por la instauración de la oralidad, sino por el cambio de paradigma, como le gusta decir al actual gobierno, que siempre está cambiando el paradigma, pero el cambio de mentalidad o el cambio de criterio de los jueces, que
están entendiendo las ventajas que tiene involucrarse en el pleito, pero no involucrarse en el sentido de favorecer a una u otra parte, sino involucrarse para ver cuál es efectivamente el motivo de la disputa, el motivo de la reyerta, lo que hay detrás, y buscar soluciones creativas. Y la verdad es que los resultados son maravillosos. En los casos en los que se aplica la oralidad y los jueces actúan de esta manera, los pleitos se resuelven en meses y no en años. Y se terminan en primera instancia, porque se terminan con un acuerdo que hace que las dos partes queden satisfechas, o por lo menos igualmente insatisfechas. Pero no hay apelaciones, no van a la Cámara, no van a la Corte, el pleito termina en primera instancia. Y otra novedad muy halagüeña que tenemos, es otra en la que hay que insistir mucho, es la oralidad en materia penal. Hace unos años, también en el anterior gobierno, se puso en vigencia en dos provincias de la Argentina, en Salta y en Jujuy, el nuevo Código Procesal Penal que modifica copernicanamente el sistema de investigación penal. Es decir, hemos pasado, o mediante ese código se pasa, del tradicional sistema acusatorio, en el cual es el juez el que conduce la investigación, perdón, el sistema inquisitivo. Hemos pasado al sistema acusatorio, en el cual es el fiscal el que hace la investigación y la conduce y acusa, y el juez simplemente actúa como tercero imparcial y tiene que resolver entre lo que el fiscal plantea y la defensa plantea. Este nuevo código procesal, muy renovado respecto al anterior, sustancialmente distinto, que hace que casi la totalidad del procedimiento sea oral, en Salta y en Jujuy, donde se está aplicando desde hace 4 años más o menos, ha dado resultados fantásticos. Los juicios se terminan en 60 días. Escuchen, 60 días, no estoy hablando ni de meses, ni de años, no, 60 días, en 90 días. Y estoy hablando de juicios de narcotráfico, de juicios de contrabando, es decir, de juicios que no son tan sencillos ni tan, no es el hurto de una garrafa. Son juicios complejos y se terminan en 60, 90 o 120 días. Y en ese lapso se condena, se absuelve, o sea, además el porcentaje de condenas es mucho más alto en ese procedimiento o en ese tipo de juicios. Hay una investigación mucho más seria y más a fondo hecha por los fiscales. Bueno, estamos atrasados porque ese Código Procesal Penal tendría que a esta altura ya estar prácticamente aplicado en todo el país. En aquel momento, cuando empezó por Salta y Jujuy, se hizo un cronograma para ir extendiendo la aplicación del código al resto del país. A esta altura ya debería estar aplicándose en provincias como Santa Fe, como Mendoza, y Neuquén y varias más. Eso no ha ocurrido porque el actual gobierno se ha desentendido del tema y nada ha hecho, porque además la aplicación de ese código requiere ciertas modificaciones en la infraestructura de los tribunales y en la dotación de personal que hay que atender. Hay que reforzar mucho las fiscalías, hay que reforzarlas no solo en cuanto a personal, sino en cuanto a medios. Los fiscales, para hacer su investigación de manera correcta, tienen que disponer de medios, autos, por ejemplo, cosas por el estilo. Bueno, pero si los resultados son tan buenos en las dos provincias en las que se está aplicando, que además coinciden con los resultados obtenidos en algunas provincias en las cuales rigen códigos similares para los delitos de jurisdicción provincial. Es decir, hay provincias en la Argentina, Córdoba, Neuquén, en las cuales hace muchos años que rigen códigos similares, parecidos, para el juzgamiento de los delitos de jurisdicción provincial. Y el resultado también es bueno. Entonces lo que hay que hacer es insistir con estas reformas, tratar de extender la aplicación del nuevo Código Procesal al resto del país lo antes posible y seguramente el resultado va a ser bueno.
Otro de los problemas que tenemos en la justicia y a los que no hay que soslayar, al menos en algunos fueros, es la notoria y evidente politización de los jueces. Esto es así, no vale la pena negarlo, no tiene ningún sentido. No es en todos los fueros, está claro que no. Está claro que no es en el fuero civil o que no es en el fuero laboral, pero si pasamos a la justicia federal penal, entonces las conclusiones, la verdad es que son preocupantes. De esos 12 jueces federales penales, hoy en día hay 9 solamente. Hay 3 que han renunciado, se han jubilado, o se han muerto, como el caso de Bonadío. Son Bonadío, Canicoba Corral y Torres. Y hay que reconocer que esos jueces son jueces que están politizados. Lo mismo ocurre con los integrantes de la Cámara, por lo menos con algunos de los integrantes de la Cámara Federal, y en alguna medida también con la Cámara de Casación. Y esto es algo que no se ha podido evitar. El Consejo de la Magistratura no ha resultado una buena herramienta para evitar esto. Las designaciones que se han hecho en los últimos años, en esos foros en particular, desde mi punto de vista, no han sido del todo satisfactorias en cuanto a la idoneidad. Bueno, este es un tema en el que hay que ser muy cuidadoso, hay que buscar el modo de que los procedimientos de selección que se realizan en el Consejo de la Magistratura den mejores resultados, los candidatos sean mejores, sean más idóneos, la justicia se desconecte del poder político, para lo cual también hace falta que el poder político se desconecte de la justicia, ojo. Acá la culpa no es solo de los jueces, o de esos jueces, que sin la menor duda actúan con un criterio político y siempre están midiendo las consecuencias de sus decisiones y las posibilidades de los candidatos, y si el presidente es fulano o es mengano, o va a ser o va a dejar de ser. La responsabilidad de la justicia, de la política y de la dirigencia política no le va en saga a la responsabilidad de los propios magistrados. Y aquí, para ir redondeando y que después charlemos un poco, sea las preguntas que ustedes me hagan, y aquí abro un capítulo sobre el Consejo de la Magistratura, sobre el cual ya alguna vez hablé aquí. El Consejo de la Magistratura es un órgano novedoso en nuestro sistema institucional. Apareció con la reforma constitucional de 1994. Es un poco un engendro en el sentido de que es un órgano que existe en el derecho europeo continental, pero no existe en lo que es la fuente de nuestro sistema institucional, que es Estados Unidos. Nosotros tenemos una constitución inspirada en buena medida en la de Estados Unidos. Tenemos un sistema judicial que en su esquema, en su organización, es exactamente igual al de Estados Unidos, con una justicia federal que actúa en todo el país, más justicias provinciales, que son las justicias locales de cada estado o de cada provincia. Bueno, en eso que es nuestro modelo, que es Estados Unidos, no existen los consejos de la magistratura. Sí existen en el derecho continental europeo, que es de donde se lo tomó, de modo que por eso digo que es un engendro, porque es una institución que existe y funciona en países que tienen sistemas totalmente distintos al nuestro. Más allá de eso, bueno, hay engendros que funcionan. Este, para mi gusto, no ha funcionado de manera satisfactoria. Particularmente en lo que se refiere a la selección de los jueces. ¿Por qué? En primer lugar, porque la política está presente en el Consejo de la Magistratura. Desde el momento que en el Consejo de la Magistratura hay hasta hace unos días 6 y ahora 8 legisladores, 4 senadores y 4 diputados, más un representante del Poder Ejecutivo, es imposible
soslayar la influencia que la política tiene en el Consejo de la Magistratura. Por otra parte, tampoco hay que perder de vista que también entre los jueces hay política. Hasta ahora eran 3, ahora van a ser 4 los jueces. De esos 3 que había hasta ahora, había uno que representa la lista Bordeaux, otro que representa la lista Celeste y otro que representa la lista Compromiso. Son listas que se disputan el poder en la asociación de magistrados. Actualmente el presidente, como viene ocurriendo desde hace muchos años, es de la lista Bordeaux, pero la lista Celeste le anda cerca, la lista Compromiso quiere terciar. Y los jueces también hacen política en el Consejo de la Magistratura. Y la hacen de una manera muy concreta y muy evidente, que es tratando de favorecer en los concursos a los candidatos que son de su lista. Es decir, los jueces a la hora de evaluar los concursos tienden a favorecer a los postulantes que son de las listas que ellos representan. Así como admito que quienes estamos en el Consejo por la política, como puede ser mi caso, miramos si los candidatos a juez tienen una u otra tendencia política o no tienen ninguna, cosa que suele ser lo más satisfactorio a la hora de evaluar antecedentes de candidatos. Pero la política está presente en el Consejo de la Magistratura y es muy difícil que no esté presente. Salvo el caso de algunos modelos de Consejo de la Magistratura como existen en Europa, que están integrados exclusivamente por magistrados. Entonces, ahí es relativamente cierto que no hay injerencia de la política, que las cosas se resuelven con criterios más bien técnicos, pero eso, desde mi punto de vista, tiene un problema gravísimo y imposible de solucionar en esas condiciones, que es la tendencia a la endogamia del Poder Judicial. Cosa que inclusive en nuestro sistema es muy evidente. En los concursos en el Consejo de la Magistratura, el 80 o el 90% de quienes se postulan son integrantes del Poder Judicial. Son jueces que quieren ascender, o secretarios que quieren ascender, o funcionarios del Poder Judicial. Los abogados de la matrícula, los abogados que ejercen la profesión, tienen poca presencia en los concursos del Consejo de la Magistratura, y entre otras cosas es así porque no les suele ir tan bien como les va a quienes vienen de la justicia. Razones que son comprensibles, y es que quienes vienen de la justicia tienen un entrenamiento y una experiencia en lo que constituye la prueba de oposición y el examen que los abogados de la profesión no tienen. Posiblemente si el examen fuera redactar una demanda, los resultados se invertirían y vendrían muy bien a los abogados y también a los funcionarios judiciales, pero resulta que ahí se postulan para ser funcionarios judiciales, de modo que lo que constituye el objeto del examen, de la prueba de oposición, en general es más fácil resolverlo para quienes están en el Poder Judicial. Bueno, si el Consejo de la Magistratura estuviera integrado exclusivamente por jueces, esa tendencia endogámica, que a mí no me parece saludable, admito que es un criterio que puede tener contradicción, puede haber quien opine lo contrario, a mí no me parece bien. Bueno, en un Consejo de la Magistratura integrado solo por magistrados, la tendencia endogámica crece hasta el infinito. Los concursos, entonces, que es la tarea más trascendente y delicada que tiene el Consejo, porque en definitiva de los concursos salen las ternas, de las cuales después el presidente de la Nación elige un candidato. Y no es raro que el presidente, a la hora de elegir un candidato en esas ternas, no elija precisamente al mejor. Salvo el único caso que hay que destacarlo, de Fernando de la Rúa, que indefectiblemente eligió siempre al primero de la terna. Sin la más mínima discusión ni análisis, ni la instrucción que tenía el ministro de Justicia, el primero de la terna, a ese se le manda el pliego, asunto terminado. Salvo en esas ocasiones, no es infrecuente que el presidente no elija ni al primero ni al mejor. Ahora, ¿dónde está el problema y cuál puede ser la solución? Debe ser propositivo. Yo creo que el problema está en
en que el procedimiento es muy largo. Un concurso, si se hiciera a toda velocidad y cumpliendo todos los plazos que prevé el reglamento del Consejo, debería hacerse en 8 meses, lo cual no es poco. Porque esos 8 meses son 8 meses de un juzgado o de un tribunal que está vacante, en el cual otro magistrado que tiene su propia tarea tiene que ocuparse de resolver las cosas. Pero eso de 8 meses no lo vi nunca. Llevo 7 años en el Consejo, nunca vi, casi 8, nunca vi un consejo un concurso que termine en 8 meses. Lo más rápido que he visto es un año, pero tampoco es lo habitual. Lo habitual es 2 años. Yo le diría que el promedio anda entre 2 y 3 años. Por eso es, entre otras cosas, más allá de las demoras inexplicables en las que actualmente incurre el presidente para elegir un candidato de la terna y pedir el acuerdo. El presidente en este momento tiene 53 ternas para elegir un candidato y pedirle al Senado el acuerdo. Y el Senado tarda inexplicablemente en dar ese acuerdo. En este momento tiene unos 45 pedidos de acuerdo, algunos que llevan más de un año, y ahí están. Pero eso ya no es responsabilidad del Consejo. Lo que hay que hacer, o lo que yo intento proponer, es algo que modifique esto del Consejo. Entonces, en primer lugar, son muy largos los exámenes. En segundo lugar, interviene la política. Olvídense de que eso no ocurra. ¿Por qué? Porque si es un juez federal en una provincia, descuenten que el gobernador va a estar interesado en decir, che, trátenlo bien a fulano. Los senadores lo mismo, los diputados lo mismo. Y cuanto influyente haya en la provincia, y va a transmitir al Consejo de la Magistratura alguna sugerencia, alguna recomendación, de modo que interviene la política. Entonces, esto hace, entre otras cosas, que hoy en día esta larga duración de los concursos hace que hoy en día tengamos casi un 30% de los cargos de la justicia vacantes. El total de cargos de la justicia nacional y federal son 988 cargos al día de hoy. De esos 988 cargos estamos en unos 260 vacantes, es decir, casi un tercio, llegando al 30%. Esto es tremendo, porque esto obliga a que los otros 2 tercios o el otro 70% de los jueces que sí están designados se tengan que hacer cargo de esos lugares vacantes, subrogando. Y a veces es muy fácil. Cuando al juez del juzgado civil 15 le toca subrogar en el juzgado 16 que está al lado, eso es más o menos. Pero ni les cuento cuando hay que subrogar al juez de Río Cuarto, que es un solo juzgado y que el otro juzgado más cercano está a 300 kilómetros. Y entonces el juez que lo subroga tiene que hacer 300 kilómetros para ir, ver, firmar, volver. Esto en la ciudad de Buenos Aires es relativamente sencillo, no es lo ideal, pero es relativamente sencillo resolver el tema de las subrogancias. Pero en el interior del país hay veces que es dramático. Además, la ley de subrogancias, que se sancionó en el anterior gobierno, prevé que ninguna subrogancia puede extenderse más de 2 años, lo cual es un plazo que luce muy razonable para cubrir la vacante. Pero la verdad es que en la práctica y en muchos casos no alcanzan 2 años. Entonces, las cámaras, que son las que tienen la potestad, la atribución de designar a los subrogantes, hay veces que se ven en figurillas. Porque resulta que designaron al juez del juzgado de al lado, pasaron los 2 años, hay que sacarlo a ese juez, y resulta que el otro candidato está en un juzgado a 200 kilómetros. No es fácil. Por eso hemos visto jueces de Dolores subrogando en Bahía Blanca y cosas por el estilo. Y actualmente hay algunos casos así. Yo tengo una idea respecto de cuál puede ser la solución a este problema, que es algo que el Consejo puede hacer, y sin embargo no ha hecho nunca, que está previsto en la ley, que son los concursos anticipados. La ley prevé la posibilidad de hacer concursos anticipados y tener una especie de banco de candidatos. De modo que se produce una vacante
y se lo puede designar en un lapso brevísimo. Pero además esto tiene una ventaja desde mi punto de vista insuperable, y es que esos candidatos concursarían para cargos que no se sabe cuáles son. Se acaban las interferencias, se acaban los gobernadores llamando, en todo caso, el día que haya que designarlo, llamarán para decir, ustedes de la terna elegir, pero bueno, ya está la terna. Pero se acaban las interferencias en el desarrollo del concurso, porque se concursa sin saber, hay vacantes en el Fuero Civil, venga un concurso para el Fuero Civil. ¿A qué juzgado van a ir? Vaya uno a saber, dependerá de las vacantes que haya en el futuro. Lo mismo si hacemos concursos para jueces laborales, que son, digo estos dos fueros porque son los fueros en los cuales suele haber más rotación, posiblemente por el tamaño, suele haber más rotación y suele haber más demoras a la hora de cubrir las vacantes. Pero lo mismo podríamos hacer para los jueces federales del interior, que con mínimas diferencias tienen todos la misma competencia, que en general es múltiple. Entonces, si los concursos se tramitan de esa manera, desde mi punto de vista, el gran avance que lograríamos es eliminar o reducir al mínimo posible la interferencia de la política, de los amigos, porque se concursa, pero no se sabe para qué juzgado, para qué tribunal. En todo caso se sabe para el fuero, pero nada más. Y en segundo lugar, el otro gran mérito de ese sistema sería que se produce hoy una vacante y el Consejo le dice al presidente, mire, para esa vacante en ese juzgado tenemos estas ternas aprobadas, elija, mande el pedido de acuerdo y a otra cosa. Estas son algunas ideas. También tenemos que resolver el problema de la infraestructura. La justicia tiene una infraestructura pésima, horripilante. Yo no les cuento lo que son la ciudad de Buenos Aires, más o menos, y sobre todo en el Palacio, como Jorge coincidirá conmigo, todavía las instalaciones son más o menos adecuadas. Pero ustedes no saben lo que es en el interior del país la sede del juzgado federal. Son casas viejas, horripilantes, llenas de humedad, que se caen a pedazos. Y acá aparece otro tema que también merece solución, que es el del presupuesto del Poder Judicial. ¿Qué pasa con el presupuesto del Poder Judicial? Hay una vieja ley del año 98, que es la ley de autarquía, que le asigna al Poder Judicial el 3,5% de los recursos tributarios y no tributarios del Estado. Lo cual es una buena suma. Pero ¿qué pasa? Cuando el gobierno kirchnerista decidió modificar la integración del Consejo de la Magistratura y apartó a la Corte de la integración del Consejo de la Magistratura, la Corte, por un criterio discutible pero comprensible, dijo, ustedes no me van a administrar a mí, yo soy la Corte Suprema, mi plata la manejo yo, como a mí me da la gana, no se crean que van a venir 2 diputados, 3 jueces de primera instancia a decirme a mí que usaba plata. Entonces la Corte creó su propia estructura de administración para ella misma, para la Corte. Y junto con la creación de esa estructura apareció un decreto del presidente Kirchner que distribuyó ese 3,5% entre el Consejo y la Corte. ¿Cómo fue la distribución? La distribución que está establecida en ese decreto, es un decreto de necesidad de urgencia, dice 2,93 para el Consejo de la Magistratura, 0,57 para la Corte Suprema. Bien, ¿cuál es el resultado de esta distribución? Que el Congreso es más pobre que la Cenicienta, gasta en promedio, según los años, entre el 95 y el 98% de su presupuesto en gastos de personal, de modo que para resolver los problemas de infraestructura y los insumos y todas esas cosas, le queda entre el 3 y el 5%. Y la Corte es extremadamente rica. La Corte en la actualidad tiene inversiones, plazos fijos, bonos, esas cosas, que rondan entre 80 y 90 mil millones de pesos. Que además se desvalorizan. Bueno, hace unos años hicimos un cálculo en el Consejo de la Magistratura que si la Corte nos daba, no me acuerdo, pero algo así como el 25% de eso que ellos llaman fondo anticíclico, no sé qué,
nosotros resolvíamos todos los problemas de infraestructura del Poder Judicial. Arreglábamos todas las casas que están rotas, construíamos todos los edificios nuevos que hay que construir. Bueno, esto no pasó, la Corte nunca nos dio un peso, al contrario, en una oportunidad le prestó al Consejo de la Magistratura unos pocos pesos, en aquella época que eran 300 millones de pesos, y hasta el día de hoy nos lo sigue reclamando, pretende que se lo devolvamos, a pesar de que ellos tienen esa enorme cantidad de dinero dando vueltas. Bueno, este es otro tema que hay que resolver. Y para lo cual, a lo mejor, no digo que esto vaya a ocurrir, pero a lo mejor ayuda que el presidente de la Corte también presida el Consejo, como ha empezado a ocurrir ahora. Porque cuando el administrador del Poder Judicial vaya y le diga al presidente, che, necesitamos 10.000 millones de mangos para hacer esto, y acá no hay, y el presidente me diga, pucha, yo allá en la Corte tengo 90.000 y los tengo al cuente, porque... Bueno, a lo mejor... Nadie sabe. A lo mejor se le ablanda el corazón y logramos... Yo les confieso que he propuesto a más de un presidente que modifique ese decreto de necesidad de urgencia y cambie de manera imperativa esa distribución. Y digo más de un presidente porque por supuesto se lo propuse a Macri, pero también se lo he propuesto a otros. Y no hay caso, en general los presidentes tienen temor a la reacción de la Corte. Pero ese es un tema que hay que solucionar. No puede ser que haya órganos jurisdiccionales, juzgados, tribunales, que tienen enormes problemas de infraestructura, que el Consejo no puede resolver porque no tiene presupuesto, mientras la Corte tiene esa enorme cantidad de dinero ahí dando vueltas sin un fin específico. A mí me parece perfecto que la Corte tenga un colchón y diga, bueno, si pasa algo y la gente no litiga más y no cobramos la tasa de justicia, qué sé yo, tengamos algo para sobrevivir. Está muy bien, pero no esta exageración. Además, ¿saben qué es lo que pasa? La primera vez que yo me enteré de esto, lo que tenía la Corte era, por decir una cifra cualquiera, eran 1.000 millones de dólares. Por eso lo que, cuando volví a preguntar eran 800 millones de dólares. Y un día nos vamos a encontrar, como van las cosas en la Argentina, resulta que lo que tiene la Corte son 100 millones de dólares. Y nos perdimos de usar en tiempo y forma los 900 que se desvanecieron y se fumaron en el aire. En definitiva, me parece que ya me fui. Yo diría lo siguiente. Como diría el gobierno, que dice que la inflación es un fenómeno multicausal, para evitar hablar del déficit fiscal, que es el verdadero problema de la inflación, lo de la justicia de verdad es un problema complejo, con muchos actores involucrados y que no se puede resolver de la noche a la mañana. Pero hay que empezar. Entonces yo, en vez de empezar, diría, tratemos de mejorar la formación de los abogados y el entrenamiento de los abogados y de los jueces. Desde el Consejo estamos tratando, hay una escuela judicial que depende del Consejo, en la que hay muchos candidatos a jueces, tanto de dentro del Poder Judicial como de fuera, que hacen los cursos y todo. Hay que mejorar y cambiar la formación de los abogados en términos generales. Déjenme hablar porque ahora cuando termino me la voy a comer, ¿verdad? Bueno, hay que entrenar, pero desde la universidad, ¿no? Ahora hay que entrenar desde la universidad a los futuros abogados, que en algunos casos serán abogados litigantes y en otros casos serán jueces, a resolver los conflictos de una manera tal que prescinda en la medida de lo posible del pleito, o que no estire el pleito hasta el infinito. Hay que entrenar a los jueces para que no miren el pleito como si fuera un espectador que está mirando un partido de fútbol en el que un equipo ataca y otro se defiende y se hacen los goles según la habilidad de los integrantes de cada uno de los equipos, sino para que intervengan en el conflicto, se involucren, lo estudien, lo comprendan y aporten soluciones y eviten que los juicios se estiren eternamente. Esto se puede hacer, se hace, en una proporción pequeña por ahora, pero se hace. Bueno, hay que insistir con eso. Hay que dotar de recursos al Poder Judicial, sea sacándole a la Corte una parte de lo que le sobra o aumentándole
al Consejo de la Magistratura lo que recibe, pero el Consejo de la Magistratura tiene que tener fondos que le permitan no solo pagar los sueldos, sino resolver los problemas de infraestructura del Poder Judicial. Hay que apurar las reformas, hay que apurar la puesta en práctica del nuevo, en vigencia, del nuevo Código Procesal Penal en todo el país. Hay que hacer concursos anticipados en el Consejo de la Magistratura. Los políticos tienen que dejarse de hablar con los jueces de Comodoro Pi, los jueces de Comodoro Pi tienen que dejarse de hablar con los jueces, con los políticos. Hay que ejercer el poder disciplinario del Consejo de la Magistratura de manera más firme y más férrea. Fíjense ustedes el espanto que estamos viviendo ahora con el juez federal de Mendoza, que además es titular del juzgado número 1, de modo que tiene competencia electoral. El juez Walter Bento tiene 5 prisiones preventivas firmes por delitos tales como lavado de activos, cohecho, o sea, coima, enriquecimiento ilícito y 2 más que ya no me acuerdo. Bueno, lo estamos investigando desde julio pasado en el Consejo de la Magistratura. A mí me toca llevar adelante la investigación y no logro suspenderlo, porque los colegas del Consejo no me acompañan y el oficialismo lo protege. De modo que un juez que tiene 5 procesamientos, con 5 prisiones preventivas firmes, que no va preso porque tiene fueros, que tiene a la mujer procesada y a 2 hijos procesados, todos porque integran la misma banda, ese juez, a pesar de esos procesamientos firmes, todos los días dicta sentencias y resuelve sobre la libertad, la honra y la fortuna de los argentinos. Bueno, esto no puede ser. Esto tiene que tener una solución. En definitiva, y para cerrar, yo no creo que hoy en día la situación de la justicia, el desempeño de la justicia sea satisfactorio. Por el contrario, creo que el desempeño de la justicia es insatisfactorio. Lo muestran además las encuestas de opinión. Yo recuerdo hace muchos años, hace 30, 40 años, cuando se hacían encuestas de opinión respecto de la imagen de las instituciones, la justicia solía encabezar las encuestas de opinión, con altísimas tasas de credibilidad. Hablo del 70%, del 75%. Yo he visto esas encuestas hace 30 o 35 años. Hoy en día la justicia está al mismo nivel que el Congreso, lo cual es decir algo espantoso. Los sindicatos, en fin, instituciones aborrecibles para la gente. Pero a pesar de esa realidad y de esa actualidad insatisfactoria de la justicia, creo que sigue habiendo dentro de la justicia, al menos de manera mayoritaria, un buen material humano, en el sentido de gente decente, gente honesta, gente que tiene vocación por servir y por servir de manera eficiente. Lo que hay que hacer es aislar a los poquitos que no son así, que los hay, y a esos que son la mayoría hay que dotarlos de las herramientas y de los instrumentos que les permitan resolver las cosas de una mejor manera. Hay que, en los casos en los que sea necesario, entrenarlos o reeducarlos para que vean el conflicto y el proceso de una manera distinta. Hay que hacer algunas modificaciones con el Consejo de la Magistratura. En fin, finalmente, hay esperanza. Si encaramos estos cambios, si encaramos estas cosas, si nos ponemos de acuerdo, hay esperanzas, porque, insisto, hay un buen material en la justicia, hay un buen material humano. Hay esperanzas de que en poco tiempo la justicia no solo recupere ese prestigio que ha perdido, sino que sirva de manera eficiente a lo que tiene que servir, que es a la población y a quienes necesitan recurrir a ella. Bueno, con esto termino y por supuesto quedo a disposición para contestar las preguntas que quieran o hacer los comentarios. Muchísimas gracias. Aplaudimos. Se ha entregado el reconocimiento por el pueblo. Se aprecia, se aprecia. Gracias a todos por su presencia. Muchas gracias.